Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy vamos a hablar del mercado latinoamericano en euros a una semana de que se celebre el 17º Foro Latibes que organiza BME. Hoy vamos a hablar precisamente con su director de coordinación, con Jesús González Nieto. Bienvenido, ¿qué tal? Hola. Jesús, tenemos todos los días en los medios de comunicación Latinoamérica, precisamente por un lado por el efecto que puede tener la subida de tipos de Estados Unidos y además por todas esas recesiones que hay al calor de una caída de los precios del petróleo. Ustedes que hacen este foro Latibes en el que unen de alguna manera lo que serían las empresas que tienen presencia allí en Latinoamérica, las que pueden tener interés y las empresas latinoamericanas, ¿cuál es la sensación que le transmiten las empresas que están allí domiciliadas? Bueno, precisamente ese es el objetivo del Foro Latibex, escucharles en primera persona, porque quizás nos estamos perdiendo una parte de la película, nos quedamos con los datos básicos. Es verdad que ha habido una convergencia de 3 factores negativos en la región que han hecho pasar del positivo al negativo a la mayor parte de las compañías y de las economías, ¿no? En primer lugar, lo has mencionado, la caída de los precios del petróleo, también de otras materias primas, minerales metálicos en particular. Recordemos que América Latina es un gran productor y exportador de materias primas y está naturalmente afectado por la caída del precio. En segundo lugar, también ha afectado muchísimo, y las compañías lo han explicado obviamente de modo inmediato, la bajada en el nivel de crecimiento de China, lo cual significa menor demanda desde China. Y por último, hay también una cierta reducción en la demanda interna, ¿no? Tanto de consumo como de inversión, a partir de una menor confianza de los inversores y las empresas. Todo este conjunto de factores ha afectado a las compañías en este último año y bueno, pues hemos pasado de ser una región que había atravesado la crisis financiera global con muy buena nota a ser una región que ahora está experimentando problemas, particularmente en Sudamérica y en concreto en Brasil, claro. Precisamente se están penalizando a las compañías que tienen presencia allí, lo que antes era visto como un premio, ahora está visto como una penalización. Hemos visto muchas compañías españolas. ¿Cuál es la visión que tienen las compañías latinoamericanas de la economía española? Porque es verdad que todos los datos son positivos, la economía española está creciendo, tenemos ahí un foco de inestabilidad que pueden ser las elecciones, pero desde el punto de vista de la compañía Latinoamérica, ¿cómo ve actualmente el mercado español? Pues coincide con el resto de los inversores internacionales en España. También es llamativo, ¿no? Hemos pasado de ser el sitio donde no había que ir en Europa a ser el país preferido, ¿no? Y en América Latina esa sensación es la misma. Los datos macro que ha demostrado la compañía, la economía española en los últimos meses, esta recuperación en las facturaciones, en las ventas, en el empleo, esto ha generado una atracción, una confianza, y muchas empresas también de América Latina, y lo hemos visto en los últimos años, han decidido diversificar su negocio y venir a España, y han implementado sus compañías o han adquirido otras compañías. Es decir, el camino que hace 2 décadas arrancó desde España de invertir en la región, ahora vemos que tiene una doble dirección. Ese es otro de los elementos que vamos a analizar este foro, cómo las compañías de América Latina también invierten en Europa y particularmente en España. Es decir, que yo creo que no es excepción, sino que es consustancial, ¿no?, a la percepción de los inversores extranjeros la que están teniendo en empresas latinoamericanas sobre nuestro país. Eso lo voy a preguntar precisamente. Van a tratar el tema macro desde el punto de vista económico, cómo está la región, cómo se protegen ante la caída de los precios del petróleo, sobre todo aquellas economías que son productoras de este oro negro. Dígame un poco cuáles son los puntos calientes del programa de este año en el Foro Latibex. Pues como no puede ser de otra manera, vamos a tratar efectivamente la macro. Yo creo que tenemos el mejor plantel de economistas macro disponible en este momento sobre América Latina. Es un privilegio poder escucharles. Muy interesante también un panel que hemos organizado con los gestores líderes en fondos latinoamericanos, que nos van a explicar cuál es su estrategia, cómo se puede defenderse uno o sacar partido de lo que está ocurriendo. Y naturalmente tenemos que adivinar qué está ocurriendo en sectores críticos. El sector energía, por ejemplo, en concreto hay 2 paneles, uno sobre electricidad, que estarán representadas las empresas
brasileñas más importantes, que dentro de las empresas cotizadas de electricidad son las más importantes de América Latina, están todas. Tendremos también con dos gigantes del petróleo, Repsol desde el punto de vista español y Petrobar desde el punto de vista de América Latina. También hay una empresa mexicana, broker de petróleo y materias primas. Tendremos un panel muy interesante sobre eso. Hay otro panel de sectores que están quizás menos en el candelero, pero son interesantísimos para la región. El sector turismo, el sector de la banca y las finanzas, que naturalmente está en el medio también de todos, ¿no? Dando un poco de grasa. Es decir, tenemos un foro con una panorámica muy diversa y que desde luego para hacerse una idea muy precisa de qué es lo que está ocurriendo en la región, pues creo que es muy útil. Es verdad que es muy interesante, pero si nos quedamos un poco con la foto, que al final es lo que queda, ¿no? Sí. Si miramos un poco cuál es el comportamiento del índice Latibex en lo que llevamos de año, ha tenido una penalización de más del 13%. Cuando lo hemos tenido aquí en otras ocasiones nos decía que había que mirar todo esto con una perspectiva de largo plazo. Lo hemos hecho y hemos dicho, venga, vamos a ver a 10 años cómo se ha comportado el índice Latibex. Y la verdad es que el dibujo tampoco sale demasiado bien. Muy bien. ¿Qué motivación cree usted que tiene que tener un inversor español que quiere invertir en el Latibex actualmente? Porque es verdad que viendo las cifras puede echar un poco para atrás. De hecho, ha echado para atrás a algunos inversores y ha habido algún paso atrás, digamos, ¿no? Y yo creo que es absolutamente lógico y entendible, ¿no? Yo creo que eso de las comparaciones en el largo plazo, tienes razón que hay que hacerlas con la perspectiva necesaria, sin ir más lejos. Y no es tirar piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Pero si analizamos el IBEX 35, que estaba hace tan solo un par de meses, en septiembre, en el 9.000, pues resulta que en los últimos 10 años, desde el 2005, pues aparentemente tampoco ha ganado nada, y sin embargo la gente ha estado entrando, saliendo. En los países emergentes y en Latinoamérica naturalmente es lo mismo, la volatilidad es un factor que hay que tener muy en cuenta. Entonces, ¿hay que invertir en el largo plazo? Sí, pero eso no significa que me voy a dormir sobre los valores y no voy a hacer nada con ellos hasta que, hombre, no lo sé, a lo mejor en 30 años, pero a 30 años todos calvos, ¿no? Yo creo que hay que mirar un poco el fundamental que hay en la base. Y el fundamental que hay en la base, en mi opinión, es, uno, las materias primas no van a estar siempre en el nivel en el que están ahora. En términos tendenciales, el planeta tiene que seguir creciendo, lo hará a un ritmo quizás un poco más bajo en los próximos años, puede ser, pero desde luego está descontado en buena medida, o al menos eso es lo que opinan los analistas, ese efecto. Dos, América Latina es una región muy joven, solamente por el elemento demográfico, a diferencia de lo que nos ocurre en Europa o en Estados Unidos, la región va a tender a crecer. Y tres, la tecnología es un elemento crítico en la innovación para que el crecimiento de los países, de las economías, sea sostenible. La tecnología en Europa y en Estados Unidos ha tardado décadas en evolucionar. La ventaja que tienen regiones como América Latina es que esa evolución puede ser mucho más rápida. No necesitan décadas para evolucionar su tecnología porque pueden ir por poco dinero al último nivel de tecnología. Yo creo que esos son factores, dejando a un lado los elementos coyunturales, los tipos de interés y cómo reacciona la Reserva Federal no, como elemento estructural hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, una institucionalización de la región mayor, unas economías más organizadas, con sistemas financieros más eficientes, un mayor respeto a la información, al gobierno corporativo de las empresas, una regulación de los mercados y de la supervisión de los mercados más precisa. Todo eso tiene que ayudar, naturalmente. Ahí hay políticas públicas que van a ayudar, ¿no? Pero como dibujo de la foto en general, en el medio plazo, en el largo plazo, América Latina solamente puede crecer y por lo tanto los mercados de América Latina están ahora en un momento absolutamente deprimido y tienen que salir de allí. Yo no tengo la bola de cristal y yo creo que los analistas tampoco la tienen, pero el consenso es precisamente ese. La gran pregunta es, bueno, ¿y cuándo, no? Esto ya es más complicado, ¿no? Le quería comentar, es verdad que el índice está especialmente sobreponderado en Brasil y en México, que son las economías un poco más desarrolladas y más grandes. Hay compañías que a día de hoy
aquí en España no se conocen mucho, pero estamos hablando de Petrobras o Vale do Río, que tienen capitalizaciones de más de 10.000 millones de euros, que si lo comparamos con las capitalizaciones del IBEX 35, casi la mitad del IBEX 35 está por debajo de estas capitalizaciones. A día de hoy son muy desconocidas por el inversor español, a pesar de la cercanía cultural, ¿no?, que tenemos con América Latina. ¿Por qué cree que hay este desconocimiento en este momento? Bueno, hay dos factores, en mi opinión. Uno, la falta de un canal adecuado que explique al inversor, que le proponga al inversor alternativas o estrategias que sean centradas en América Latina. No es fácil encontrar eso en España. Ese asesoramiento financiero está muy centrado en Europa y en valores españoles, y fuera de ahí hay poco asesoramiento financiero, quizás algunos valores de los más importantes de Estados Unidos, ¿no? Entonces es difícil encontrar analistas que te sepan explicar. No es que estén en contra ni a favor, es que directamente los analistas no siguen esos valores en España. Entonces el inversor que quiere acercarse se tiene que sería el segundo factor, se tiene que molestar, vamos a decirlo así, en encontrar, en buscar, y esto, bueno, pues es difícil. Tenemos todos muchas cosas que hacer, le dedicamos relativamente poco tiempo a nuestras inversiones, cosa que no está bien, y por lo tanto tendemos a centrarnos en aquello que nos es más familiar y que, bueno, pues es más fácil, ¿no? Yo creo que merece la pena, en el caso de América Latina, que el inversor gaste algún tiempo en descubrir estos valores que mencionabas, que efectivamente son tremendamente grandes, muy líquidos y con unas posibilidades de balancear en la cartera, no digo de centrar el grueso de la cartera, pero sí balancear en la cartera el comportamiento de otras regiones, como puede ser Europa, ¿no? Y de hecho le habría ido muy bien al inversor español tener una cartera importante en América Latina en el momento más difícil de la crisis nuestra, cuando América Latina, sin embargo, pues lo estaba bandeando muy bien, ¿no? Ahora quizás es lo contrario. Bueno, ahí está un poco el valor también de la gestión activa, ¿no? Precisamente para eso están este tipo de foros como el Foro Lativias. Se celebra aquí en la Bolsa de Madrid el próximo 19 y 20 de noviembre, jueves y viernes de la semana que viene. Van a participar compañías tanto españolas con interés en la región, como he comentado anteriormente, como compañías latinoamericanas, como compañías que puedan decidirse a invertir allí. Dígame un poco qué tipo de compañías van a estar presentes en este Bueno, foro. hay 40 compañías confirmadas, la mayor parte de ellas vienen de México, Brasil. Hay, lo has dicho, efectivamente, muchas compañías también españolas que tienen presencia importante en la región, y puntualmente hay alguna empresa de otros países que tienen quizás menos relevancia, e incluso organismos multilaterales como la CAF o el BID también estarán presentes. Además, recordamos a todos los inversores que pueden encontrar el programa en la página de Bolsas y Mercados, ¿verdad? Sí. Pues nos vamos a quedar con eso. Jesús González Nieto, director de coordinación del Foro Lativias. Es un placer tenerle aquí como siempre y hasta la próxima. Muchas gracias. Y ustedes recuerden que en estrategiasinversión.com pueden seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.